Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Este vídeo es continuación del anterior, por eso vais a ver a Stone Rider con esa chaqueta como de caza, porque es el segundo vídeo del anterior. Y bueno, pues comienza hablando del gobierno de continuidad, del plan de devolution, o sea, para devolver a Donald Trump al poder cuando le robaron las elecciones. Dice que todavía eso sigue en efecto. Ha recordado que los arrestos comenzaron en el año 2016, justo en el momento en el que Trump fue elegido, y ha dicho algo que a mucha gente le va a chocar. Bueno, yo creo que a los que me seguís tampoco tanto, pero que fue ya en esa época cuando el Joe Biden real fue ejecutado, pero es que luego se han cargado a otro fake Biden. O sea que ha habido varios Biden en una saga de clones, podemos decir. Pero bueno, donde está el tomate del vídeo de hoy, y tiene un titular muy grande, pero para que lleguemos ahí os tengo que ir preparando, está en las cosas, en las explosiones, lo que realmente está sucediendo tras las explosiones que estáis viendo en Irán, pero también en Israel, las que han sucedido en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita. Y bueno, comienza explicando, bueno, contando que Irán se ha abierto a un acuerdo, pero que detrás de lo que está sucediendo, y aquí voy a tener que dar yo una explicación mía, porque para mí, si no se llega antes al acuerdo, no es porque no puedan llegar al acuerdo, sino porque tienen que pasar algunas cosas en el interregno. Es decir, que dice que va a seguir habiendo explosiones en las próximas semanas. Como sabéis, Donald Trump ha dicho ayer cuando grabo el vídeo, o sea, 1 de abril, que seguramente lo subiré el 3 de abril, o sea, lo publicaré, que va a durar 2 o 3 semanas más. Y bueno, pues estas bases que se están disparando, que se están explotando, en realidad vienen de los años 60, 70, 80 y 90, y que algunas de esas bases subterráneas, bueno, algunas no, todas, las ha construido el Deep State y específicamente Israel en Irán. O sea, Israel ha construido bases subterráneas en Irán y, bueno, pues ahí ha instalado sus armas, sus misiles, y todo esto tiene que ver con la derrota de ese globalismo. Así que vamos a ir al minuto 5, donde empieza realmente el tomate. Aquí estáis viendo los grupos terroristas que han estado financiando, cómo se han enviado las armas, todas estas telecomunicaciones, sistemas de telecomunicaciones, que en realidad ha sido Israel el que las ha montado en Irán, insisto. Y bueno, pues ahora lo que estamos viendo es cómo se destruyen esas operaciones de Israel en Irán. Aquí está hablando de la participación también de los jesuitas. Todo esto para controlar el precio del petróleo, manipular la economía mundial, la bolsa, etc. Dicho esto, se pone a hablar del síndrome de La Habana. Ha dicho Sabana, se ha equivocado, pero es La Habana. Sabéis que hubo un ataque a la embajada norteamericana en La Habana, Cuba, en el que, bueno, pues la gente se volvía, bueno, el pensamiento borroso, pitidos en los oídos, en fin, un ataque MK Ultra, de donde viene el síndrome de La Habana, el nombre del síndrome de La Habana. Y dice que más operaciones de este tipo, aquí Sabana, no es Sabana, sino que Habana, más operaciones así están sucediendo en Irán. Y esto tiene que ver con estas microondas, ondas ELF, o LEF, de onda corta, con las cuales Rusia ha estado investigando desde los años 60 y 70 para provocar alucinaciones, voces e incluso llevar a las personas al suicidio. Está especificando que esto se
experimentó primero con monos a los que se le provocaba ilusiones, o sea, bueno, en su mente de primate, pero que les consiguieron llevar al suicidio a través del conocido como efecto Fry, que no tiene que ver con frito, creo. Es a través de frecuencias de sonido. Y aquí tengo que hacer un inciso. He visto un vídeo, una entrevista al doctor José Manuel Rodríguez Delgado, el famoso neurólogo español que trabajó en Estados Unidos en el proyecto MKUltra, el que hizo ese experimento de los electrodos en los cuernos del toro de Lidia y que le hizo retroceder. O sea, estamos hablando de un top. Bueno, pues en el año 78, 79, nada más empezar la democracia, se volvió a España, por cierto, que estuvo trabajando en la Universidad Autónoma hasta hace 4 o 5 años. O sea, estamos hablando, para el que conozca el tema de MKUltra, o sea, gordo, gordo, gordo. Y era español. O sea, descendiente también de Ramón y Cajal, neurólogo famosísimo. Y hay una entrevista de un programa de televisión española que he visto hace ya varios meses que, si os interesa, voy a resumir, porque para mí fue, bueno, o sea, no es que sea admirador, pero desde luego, dentro del ámbito de la conspiración, José Manuel Rodríguez Delgado está muy, muy arriba. Y la verdad es que ver cómo piensa el tío y ver la cara que pone hablando en mi propio idioma y explicando las investigaciones que hicieron y tal, y hay bastantes cosas que comentar. Bueno, aquí estáis viendo este mapa en el que se habla de una operación que se llevó a cabo en Irán el día antes de que comenzara el ataque estadounidense, en el cual se lanzaron mensajes subliminales a la población. Ojo con lo que está diciendo. A través de frecuencias en la radio y en la televisión, o sea, frecuencias emitidas por los militares en las que la gente sentía que les estaban hablando. Y esto llevó a enfrentamientos dentro de los militares, se pusieron a dispararse, cosa que, por cierto, eso ha sucedido también en Irak. Acordaos que ha habido gente norteamericanos, soldados norteamericanos, que se ponían a disparar a sus compañeros. O sea, eso ha sido una operación MKUltra a través de las ondas descarada. Y aquí esto se va a conectar con bases ancestrales. Básicamente está diciendo que conseguían, a través de esas frecuencias, cabrear a la gente, que se enfrentaran entre ellos. La gente se volvió loca y empezaron a dispararse. Todo esto sucedió incluso con alucinaciones, visiones de Dios, como os he dicho en otras ocasiones, visiones de Jesucristo. Y bueno, de entre toda esa tendencia a abandonar el Islam y abrazar el cristianismo. Digamos que, aquí lo estáis viendo, Get Angry, Attack Each Other, ha sido la preparación para la operación militar norteamericana en Irán, que ha incluido el ataque a estos subterráneos iraníes que habían sido creados por el Mossad, no solo en Irán, sino también en Jordania, en Arabia, en Siria, en Qatar. Y esto lo vais a entender mejor dentro de unos momentos. O sea, todo este berenjenal en el que es posible que os estéis perdiendo algunos. Como digo, el objetivo era generar agitación, confusión, volver loco a la gente. Dice que esto tiene que ver con las bases subterráneas de antiguas civilizaciones ancestrales conectadas a pirámides que hay en Oriente Medio. Ya sabéis que en otro capítulo se dijo que había una gran base, pues en donde estuvo el Edén, podemos decir, en Irak, Arabia Saudita, toda esa zona, pero que esto también se puede extender a áreas de Sudamérica, de Rusia, incluso de Alemania, donde hay pirámides subterráneas. Y de aquí pasa a hablar de los templarios, porque va saltando de la actualidad a la historia para entender que todo lo que está sucediendo tiene que ver con, bueno, pues
digamos, la conspiración histórica. Tened en cuenta que el vídeo anterior a este que os estoy resumiendo es el que hablaba de los masones, y los masones, evidentemente, proceden de los templarios. Aquí está hablando de las Black Rocks, las rocas negras, que sirven para modular las frecuencias, insisto, controlar estados de ánimos de la gente. Y aquí hago un inciso, una pequeña publicidad. En mi libro La locura moderna, no sé si muchos os habéis dado cuenta, pero mis libros están llenos de detalles. Aquí hay lo que se llama una llamada en el mundo editorial en el que puse "así nos vuelven locos", el MK Ultrasocial. O sea, el apelativo MK Ultrasocial está puesto por algo, y con este vídeo que os estoy haciendo os daréis cuenta de que acerté de pleno. O sea, tienen tecnologías, todo esto de las pirámides, para, a través de esta frecuencia, pues aquí estáis viendo fatiga, cabreos, estas frecuencias. Y bueno, pues aquí relaciona el tema de los templarios, que va a comenzar ahora en el minuto 15:40, con estos descubrimientos que hicieron los templarios en Turquía. Sabéis que en Turquía hay muchas zonas que están huecas y que, bueno, hay muchos subterráneos, y había pueblos que vivían en plan troglodita. Allí estuvieron los templarios y siempre se ha dicho, bueno, por lo menos yo lo he escuchado, que entraron en contacto con civilizaciones intraterrenas. Y aquí, de alguna manera, lo está confirmando, que, bueno, pues entraron en contacto con estas civilizaciones ancestrales que les legaron tecnología que tiene que ver con el oro monoatómico y con toda esta tecnología que a su vez viene de Egipto y que finalmente llegó al Vaticano. Esa misma tecnología que se conecta con lo que está debajo del Templo de Salomón, que también hay canales subterráneos que conectan con templos subterráneos, donde a su vez hay vórtices y toda esta tecnología de las rocas negras. Nos vamos al minuto 18, porque aquí se va a hablar también del Arca de la Alianza, que funciona con este oro monoatómico y que se ha hecho en ingeniería inversa por parte de los jesuitas a través de científicos. Recordaos que, bueno, pues es posible que incluso este José Manuel Rodríguez Delgado estuviera conectado con los jesuitas, porque español, en fin, y las mejores universidades sabéis que siempre han sido los jesuitas, por lo menos entonces. Me refiero a que fue formado ahí en España, luego se marchó a trabajar a Estados Unidos. Y, bueno, como digo, fueron estos científicos que hicieron ingeniería inversa también en Rusia, y de ahí se obtuvo esa tecnología para controlar las mentes humanas a través del sonido del síndrome de La Habana que os he contado hace un ratito. En definitiva, que toda esta tecnología que poseían, no lo dice, pero bueno, los masones, los jesuitas, sirvió para que en los años 80 se construyeran esas bases en Oriente Medio, que es donde han sido atacadas en esta guerra en curso en Irán y que van a seguir siendo atacadas, porque allí se habían colocado cerca de esas bases ancestrales, en las bases militares, pero cerca de esas bases ancestrales, dispositivos para controlar las mentes, o sea, dispositivos de manipulación de frecuencias, ¿vale? Y lo gordo va a llegar ahora cuando, y esto quiero que lo leáis vosotros al mismo tiempo que un servidor, y os voy a ir preparando porque va a decir algo muy gordo. Está hablando de Rusia, conectados, les enseñaros cómo trabajar, cómo funcionan esas frecuencias para controlar humanos, y dice que, bueno, ya en los años 80 se construyeron estas estructuras en todo Oriente Medio, estos sistemas cerca de las bases militares, como os acabo de contar, en diferentes lugares, también dentro de Israel, para controlar el estado de ánimo de la gente de diferentes maneras. Así que Trump ha bombardeado todos esos lugares, y todos esos lugares que también fueron bombardeados dentro de Israel. O sea, aquí ya está soltando una bomba. O sea, lo que está diciendo es que
no solo se han destruido esas bases subterráneas ligadas a civilizaciones ancestrales que servían para manipular las mentes de la gente en Oriente Medio, por eso siempre están en guerra, porque les están manipulando, les están haciendo MK ultra social, señores. Este libro, este Silvio, a ver, ahí sí que nadie va a poder negarme que lo de MK ultra social me lo he inventado yo. O sea que eso va a quedar ahí porque está escrito ese libro y publicado hace ya no sé cuánto, 7, 8 años, puede ser, no sé, o más. Sí, 7, 8 años. Y dice que no solo en Irán, sino que también se han bombardeado esos sitios en Israel, en Qatar, se han bombardeado dentro de estos lugares de los que se habla en Oriente Medio, Arabia Saudita, específicamente dentro de Israel. O sea, insisto, a ver, es que os quede claro a todos, esto es importantísimo. Cuando se dice que Irán ha bombardeado determinado sitio en Israel, en realidad es una operación de los sombreros blancos. Y ahora algunos os imaginaréis lo que va a decir a continuación, que es un auténtico bombazo. Un montón de ellas son operaciones de bandera falsa. Bueno, esto ya de alguna manera os lo he ido contando o sugiriendo en los últimos vídeos, pero ahora atención a la siguiente frase. Sombreros blancos dentro de los militares de esos países han bombardeado sus propias instituciones donde estaban estas tecnologías. O sea, insisto. A ver, es que uno cuando está haciendo un vídeo solo no ve la cara de la reacción de la gente, pero desde luego la mía es la que me estáis viendo ahora cuando lo he leído. O sea, los ataques, insisto, y aquí me estoy acordando de un amigo especialmente, no sé si verá este vídeo, pero no creo que lo vea. Hay gente que niega la conspiración positiva, pero es que esto explica todo. Está diciendo que eso es porque nos estábamos preguntando, bueno, esto ya lo comentó esto en Reddit, pero ¿cómo es posible que Irán consiga bombardear bases militares norteamericanas en Oriente Medio, en Qatar, en Emiratos, en Arabia Saudita, si tienen la Golden Dawn, si son capaces de, igual que Israel, si, y la gente dice, no, claro, es que el Golden Dawn, o sea, el Iron Dome, le llaman ahí en Israel, que no es tan bueno, que es un coladero, que le cuela de misiles. No, perdona, es que ni siquiera, o sea, todo eso que estamos viendo es CGI. En realidad sí que ha habido explosiones, pero no han venido de arriba. Los han bombardeado los propios militares israelíes, han bombardeado esas bases subterráneas. Igual que en Qatar, igual que en Arabia Saudita, se están cargando todas esas bases subterráneas que, por cierto, llevan funcionando ahí desde el comienzo, seguramente desde la Atlántida, donde están esos seres repugnantes que nos han estado manipulando y empujando a la guerra. MK Ultra Social, señores, nos están volviendo locos. ¿Y ahora qué pasa? Que están cogiendo esa misma tecnología de control mental y están haciendo que los militares iraníes, y seguramente van a hacer lo mismo con los israelitas, se enfrenten entre ellos. Y eso ha sido, lo que ha contado antes, ha sido la preparación para esta operación, ha sido mandarles esas ondas MK Ultra para volverles locos y seguramente que no supieran lo que están haciendo. Aparte de, bueno, pues algunos les habrán quitado en medio a través de las ondas, porque tienen capacidad para ello. Recordaos que, bueno, pues han estado matando, dando de baja, como le queréis llamar, a la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní, a la cúpula de la policía, a la cúpula del Consejo de Ayatolas. Y bueno, pues aquí está hablando de los portales, de las frecuencias electromagnéticas, que todo esto es control mental, que son capaces de cambiar el estado de ánimo de la gente, su energía, a través de esas energías, esta vibración. Y ojo que está diciendo que esas vibraciones mueven data al sistema, crean sonido, crean espíritus hablando y en ciertos estados incluso la gente puede tener visiones. Así que esos datos de información a los niveles más altos del cerebro, en electrogravitics, puede incluso llegar hasta las frecuencias de energía dentro de los átomos, que eso ya lo ha dicho también. Pueden llegar, o sea, desencadenar los registros acásicos
y lo que la gente llama pues la información universal, ¿no? El cofre de información universal. Los pisos clásicos, de lo cual se lleva hablando bastante tiempo en la New Age. El tema de la interdimensión, civilizaciones que existen dentro de los átomos, o sea, estados de átomos en diferentes universos, que está basado en la energía electromagnética, conectado con el campos de energía, plasma y quantum levels. Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar y únicamente una cosita que ha dicho Stone Rider de sí mismo. Ha empezado a hablar de Matt Gaetz, ya sabéis que fue diputado republicano muy cercano a Trump y ahora está, digamos, al otro lado de la política, soltando cosas desclasificadas y ha contado que a él le han enseñado, le han mostrado, le han contado fuentes militares que hay programas de híbridos extraterrestres. Y ha contado que la persona que se lo dijo vive en un pueblo de Florida que se llama Chris View. Y resulta que este señor Stone Rider vivió en el estado de Florida, precisamente en ese pequeño pueblo que no tiene ni supermercado, Chris View, y entró en contacto con un militar que es quien le ha dado mucha de esta información y deja entrever que es la misma persona, ¿vale? Todo esto tiene que ver con la base de Eglin, que está en Florida y a donde llevaron ese UFO recuperado durante la Segunda Guerra Mundial de Italia y lo que había en Alemania. Aquí estáis viendo cómo se ríe porque va a hablar de sí mismo. Bueno, pues aquí lo dejo. La gran noticia es que sí están desmantelando esas bases subterráneas que controlan las mentes, los corazones, los espíritus de la gente que vive en Oriente Medio y que son las que les impulsan a matarse. Así que seguramente vamos a ver que los musulmanes van a cambiar de energía, se van a volver más pacíficos. Me refiero a los de esas zonas. Evidentemente hay otros que no están no es lo mismo. Pero bueno, pues aquí os lo dejo y bueno, pues os emplazo hasta la próxima. Un saludo a todos.